vamos a hablar del impacto de la pseudoanalgesia en la terapia intensiva y para eso necesito hacerles una breve historia donde ustedes están muy implicados como kinesiólogos, porque la verdad que el salto de calidad que han tenido los kinesiólogos, vamos a poner la presentación. El verdadero título es este y van a ver que vamos a encontrar algunas consideraciones que son de interés para ustedes. Decía que el salto de calidad que han tenido los kinesiólogos desde el inicio de la historia de la ventilación mecánica hasta nuestros días, en los últimos 25-30 años, ha sido monumental. Y practicar solamente la aspiración endotraqueal y ayudar al drenaje de secreciones, a lo que en la actualidad hacen los kinesiólogos desde el punto de vista de la rehabilitación, los cuidados ventilatorios y respiratorios, el manejo del ventilador ha sido sustancial. Y hablo un poquito de historia porque ¿de dónde viene la ventilación mecánica? La ventilación mecánica viene del quirófano y en algún momento de la historia pasó a ser en un área de cuidados críticos. Y en el quirófano hay pacientes anestesiados. Y por añadidura, en la terapia intensiva, en el primer tiempo de la ventilación mecánica, todos los pacientes, quizás por la poca versatilidad de los ventiladores, en la primera etapa, todos los pacientes estaban sedados y analgesiados profundamente y relajados. Y eso pasó por 25 o 30 años. El inicio de la terapia intensiva ventilatoria data de la década del 50. De manera que hasta la década del 80 los pacientes estaban absolutamente sedados y ventilados, lo cual impactaba negativamente, como vamos a ver, en un sinnúmero de complicaciones. Entre ellas, las complicaciones más importantes, el delirio. Y sobre eso vamos a ver qué impacto tiene su función y cómo es la interpretación, la prevención y el tratamiento del delirio. En los últimos 25 años ha habido avances importantísimos dentro del área de cuidados críticos. Ustedes los conocen, en principio las estrategias de prevención del daño alveolar en el síndrome de estrés respiratorio a través de evaluación de la mecánica tóraco-pulmonar. Estrategias importantes para la debilitación del ventilador, esto ha pasado en los últimos 25 años, y las últimas dos, que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy, empezar a pensar por qué razón debemos tener que seguir sedando y analgesiando profundamente a los pacientes que atentan muchas veces contra las estrategias anteriores. Algunas colaboran y otras atentan. Y por último, la detención y la prevención del delirio. La verdad que nadie se puso a pensar en los efectos deleterios de la sedación y la analgesia hasta mediados de la década del 90. ¿Por qué? Porque los beneficios de la sedación en relación con los ventiladores que existían eran mucho mayores que los riesgos. Pues los ventiladores fueron más versátiles, nosotros interpretamos mejor la fisiopatología, empezamos a conocer más de mecánica y empezamos a observar que los riesgos eran mayores. A partir de este estudio protocolizado, que se vio en Critical Care Medicine del 2002, empezamos a advertir que había que pensar mejor las estrategias de sedación y analgesia. En especial preguntarse lo siguiente, si son necesarias. Porque uno podría pensar que si el paciente se beneficia, son necesarias, pero se benefician ¿a qué precio? Y entonces, beneficios. Obviamente, la agitación en la terapia intensiva
Es una circunstancia particular y no requerida y no deseada que el paciente puede impactar en la contribución a fenómenos más riesgosos. Por ejemplo, el incremento del consumo de oxígeno, ya sea muscular o miocárdico, la presencia de taquicardia, la presencia de taquipnea, la presencia de hiperventilación alveolar. Sedar al paciente o tenerlo adaptado al ventilador tiene sus beneficios. Ustedes saben que la presencia de disincronías genera una serie de complicaciones que son muy importantes. Si nosotros podemos evitar las asincronías, obviamente estaremos evitando estas complicaciones. Y la hiperventilación alveolar en relación con la taquipnea producto del tono hiperadrenérgico incrementado, también suele tener dificultades y complicaciones importantes. Pero sobre todo, sedar al paciente o tenerlo libre de agitación nos permite evitar riesgos. Si el paciente tiene tubos, drenajes, vías, es muy probable que se sienta, si nosotros no estamos seguros con respecto al manejo, el paciente pueda lesionarse con la alteración o con el tironeo de estos tubos o drenajes. ¿Cuál es el escenario recomendado para estas circunstancias de sedación profunda? Para evitar riesgos y donde los beneficios son superiores a los riesgos. Ahí los tienen. No hay un grado de evidencia absoluto y tampoco uno puede decir que todos los pacientes se integran o ingresan en el algoritmo, pero la mayor parte de estos pacientes se beneficiarán seguramente con lo que llamaremos, y después veremos cómo lo definimos, sedación profunda, o sea, paciente con un grado absoluto de sedación. El síndrome de estrés respiratorio agudo en el periodo de estado inicial, cuando es grave, menos de 100 de PAFI, el asma agudo grave en las primeras horas, hasta que el paciente se desembaraza del incremento grave de la resistencia, cuando necesitamos manejar activamente la hipertensión intracraniana, o sea, presión intracraniana elevada por una situación de cerebro agudo, el shock. Como ustedes saben, el shock es una de las causas de ingreso a la ventilación mecánica que no tiene que ver con la vía aérea ni el aparato respiratorio. El paciente se ventila para reducir el consumo de oxígeno miocárdico y de los músculos periféricos. Tétanos, hipertermia maligna y sedación profunda en los cuidados de fin de vida. Que uno cede profundamente a un paciente hacia el fin de la vida no significa que ese paciente esté libre de delirio, como ahora vamos a ver. Por lo tanto, además de sedarlo, la prevención y el tratamiento del delirio debe estar implicado. Porque como van a ver, en definitiva, nosotros, el impacto de esta charla es que podamos entender y comprender y fundamentalmente evitar la presencia de delirio amplísimamente prevalente en la unidad de cuidados intensivos y en el paciente crítico. La punta de la pirámide está el dolor. En algún momento de la evolución, los pacientes críticos tienen dolor, en especial cuando los sometemos a algún grado de procedimientos, y siempre hay procedimientos. Procedimientos incluimos también el hecho de moverlo de posición. En la mayor parte de los pacientes, en estas circunstancias hay dolor. ¿Qué pasa con el dolor en la unidad de cuidados intensivos? Genera la hiperadrenergia de la que hablábamos anteriormente. Esta hiperadrenergia, taquicardia, agitación, desasosiego,
hace que aparezcan todas las complicaciones de las que hablábamos antes. Hay alteración del ritmo sueño-vigilia y además hay una predisposición importante con respecto al dolor, a la aparición de delirio. Por eso, si el paciente está agitado, uno puede considerar la analgesia como primera opción y única opción. Y es lo que se llama analgosedación. O sea, uno analgesia al paciente con drogas que tienen además propiedades sedantes y a lo mejor no necesita seguir sedando al paciente como lo hacíamos hace 30 años, donde todos los pacientes estaban sedados y analgesiados, sin importar las circunstancias. Acá se puede analgesiar con drogas que tengan propiedades sedantes sin tener en cuenta la necesidad o obviando la posibilidad de que haya otra droga sedante para agregar. A ver la próxima. ¿O preferís mirar el celular? No. Si no, es yo. No. Bueno, ¿cómo evaluar el dolor? El paciente está en terapia intensiva, en general la capacidad de conciencia puede estar alterada o no, y hay una serie de escalas que se han elaborado y que se han diseñado. La mayor parte de ellas sirve de poco. La escala visual análoga no ha sido validada completamente. La escala visual análoga son caritas donde el paciente puede demostrarnos a nosotros cómo es la circunstancia de dolor o una escala numérica. La validada para nuestro idioma es esta que se llama BPS, que considera 3 circunstancias. La primera circunstancia es la expresión facial, cómo están las extremidades superiores y por último la adaptación al ventilador. Si con esta escala suma más de 5 puntos, consideramos que el paciente tiene un grado de dolor importante y necesita alguna estrategia adyacente, más allá de la que estemos utilizando. En especial si esto se hace durante un procedimiento. O sea, los procedimientos que hacemos en terapia intensiva, uno puede evaluar esto y ahí saber que necesita una escala superior de analgesia o incrementar la situación de analgesia que estamos dando en forma continua. La próxima. No es la idea, uno de las grandes críticas que recibió el artículo de Jacobi del 2002 es que se centró fundamentalmente en la farmacodinámica, en la farmacocinética de las medicaciones. Nosotros no deberíamos entrar en dosis, efectos adversos, si quieren lo charlamos. La idea es que después tengamos unos minutos de intercambio de opiniones. Pero bueno, les presento cuáles son las drogas más utilizadas y todas ellas tienen efectos adversos. Las drogas utilizadas con tranquilidad y con el uso de varios años en cuanto a las consideraciones son opioides. Morfina, fentanilo, remifentanilo, las endovenosas, y siempre tratando de utilizar alguna coadyuvancia con respecto a drogas no esteroides. No tiene importancia la dosis, sepamos que todas tienen grandes efectos adversos. Volvemos al paciente agitado en la unidad de cuidados intensivos. El dolor debe ser siempre considerado antes de las consideraciones posteriores. Si el paciente está agitado y puede estarlo por muchísimas circunstancias, siempre descartar el dolor. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo descartamos el dolor si las maneras de evaluarlo son por lo menos erráticas? Bueno, el BPS puede ser utilizado, pero siempre considerar que el paciente con dolor, el paciente agitado, puede ser la primera causa de dolor. Después están todas las demás
todas las demás, la retención urinaria, la reacción adversa de fármacos. Si yo digo reacción adversa de fármacos, ¿qué significa? La mayor parte de fármacos que utilizamos en terapia intensiva pueden agitar, en especial adrenérgicos, en especial anticolinérgicos, que se usan bastante, y todos estos medicamentos aumentan el tono adrenérgico. Los corticoides producen un grado de agitación importante, drogas muy usadas en terapia intensiva. Y por supuesto la presencia de abstinencia a drogas propias que utiliza el paciente o nuestras drogas utilizadas en la terapia intensiva, y la prevalencia mayor para paciente agitado si tiene antecedentes psiquiátricos. La próxima. ¿Qué drogas usamos para sedar? Son estas que en general son benzodiazepinas, y las benzodiazepinas, la próxima, están sujetas a muchísimas complicaciones. Y acá viene el punto más importante que nos va a permitir abordar el tema posterior, que es delirio, en el que el uso de benzodiazepinas en la unidad de cuidados intensivos, que viene siendo usado desde hace más de 40 años, se ha asociado prevalentemente con la presencia de delirio y por lo tanto con la presencia de complicaciones graves. No solo en la internación actual del paciente, sino en los meses posteriores a su recuperación. Y esto es un dato categórico que nos debe permitir cambiar el paradigma del uso de la medicación. ¿Qué significa esto? Primero, preguntarse si es necesario usar estas drogas en el caso de que el paciente esté agitado y no sea por dolor. Después, si es necesario que estas drogas sean las más utilizadas por nosotros. ¿Por qué? Porque hay otras. Y después, y esencialmente, si no deberemos plantear la posibilidad de, en el caso de tener que usarlas, tratar de protocolizar efectivamente y activamente cómo usarlas y usarlas en el menor tiempo posible. Cualquiera de estas circunstancias importantes están asociadas al uso de benzodiazepinas, de manera que si hay algo que uno podría remarcar en esta charla es tratar de evitar para el futuro el uso de benzodiazepinas. Si me pasa por favor la anterior. Las tres primeras son drogas absolutamente poco solubles o poco hidrosolubles. El diazepam es absolutamente no hidrosoluble, que no se puede utilizar en dilución. Se debe utilizar en bolos o en perfusión, pero sin dilución. Y la droga que últimamente tiende a compensar los efectos adversos de las benzodiazepinas es el propofol, que es una droga lipídica, de rápida acción y de corta vida media. Quizás sea el futuro para reemplazar las tres anteriores. La próxima y la próxima. Este es un aspecto interesante. Es altísimamente prevalente la abstinencia en la terapia intensiva. La abstinencia ¿a qué? A estas drogas. El paciente puede tener antecedentes de adicciones, pero fundamentalmente pueden verse atenuadas esta adicción a través del uso de nuestras drogas, que son las que tratamos la abstinencia habitualmente en el paciente con antecedentes de drogas de abuso. Pero cuando nosotros, después de utilizar benzodiazepinas o opioides por más de 48-72 horas intentamos suspenderlo, puede aparecer la agitación importante. Y esto nos debe llevar a una serie de procesos y normativas para que no suceda. En principio, utilizar
escalas objetivas para evaluar el grado de sedación, como la vamos a ver. Después, intentar siempre limitar el tratamiento sedante y preguntarse si es necesario. Cada paciente puede ser individualizado y a lo mejor no necesita sedación además de analgesia. Y siempre la reducción de la dosis debe ser progresiva y no violenta. Dentro de los protocolos de ventilación espontánea está el hecho de suspender la sedación. A veces, cuando uno intenta empezar con los protocolos de ventilación espontánea, tiende a suspender relativamente rápido la sedación y aparece el síndrome de abstinencia. El protocolo debe hacernos suspender progresivamente la dosis de sedante, en especial si el paciente ha venido recibiendo esto por mucho tiempo. Mucho tiempo es más de 72 horas. El midazolam y el propofol no deberían ser utilizados por más de 7 días. Uno por una circunstancia farmacodinámica especial y el otro porque la cantidad de lípidos que se administran con el propofol es importante y hay riesgo de hipertrigliceridemia. ¿Qué droga podríamos utilizar cuando hay más necesidad de usarlo por más de 7 días? Lo que está recomendado es el lorazepam, que es una droga que tiene una vida media un poco menor. Y siempre considerar el uso de dexmedetomidina. Para tener una idea, yo respecto al auditorio, ¿han escuchado hablar de dexmedetomidina? ¿Qué idea tienen de esta droga? A ver si alguien me puede ayudar. Porque una sedación más consciente, más superficial. La historia de la dexmedetomidina es un antihipertensivo. Se utilizó como antihipertensivo y vieron, como la clonidina, que había un efecto adverso importante que era la sedación. La sedación consciente, el paciente no tenía depresión importante de la respiración y no llegaba a grados importantes de depresión de conciencia. O sea que no podría hablar de sedación consciente. El problema es justamente que los factores, los efectos adversos importantes, bradicardia e hipotensión, son prevalentes. Pero es una droga segura. Es un alfa 2 central, un alfa 2 agonista central, que debe ser interpretado como que es un alfa lítico, un alfa bloqueante periférico. Esto significa un gran vasodilatador. Es una droga muy segura si se usa en los ámbitos adecuados. Y además, ha tenido un efecto en las últimas publicaciones de prevención importante del delirio y de tratamiento del delirio. O sea, los pacientes que han sido tratados con dexmedetomidina en relación con benzodiazepina tienen una prevalencia mucho menor de delirio. La próxima. Esta es nuestra escala de RAS y cuando hablaba yo del salto de calidad que han tenido los kinesiólogos en el contexto del equipo de salud, enfermeros y médicos, en realidad es tan importante porque en la mayor parte de los sitios los enfermeros, los kinesiólogos contribuyen a evaluar el grado de sedación con esta escala de RAS, que me parece la más adecuada para evaluar el grado de sedación del paciente. Como vimos en la primera diapositiva, si uno está usando una sedación de rango -4 o -5, sería para aquel grupo de pacientes con distrés grave o con asma aguda en la primera etapa, o tétanos o hipertermia maligna. Y este sería nuestro objetivo. El paciente debería estar alerta y tranquilo, o -1 con
una capacidad de despertar ante la voz y mantener los ojos abiertos unos segundos. ¿Cómo lograrlo? Después es nuestro dilema, pero este es el objetivo y debería serlo. Si estamos en el rango hacia arriba, el paciente tiene riesgos como su seguridad y la seguridad de las personas que están alrededor, mientras que si viene hacia abajo, el riesgo es la sedación continua y profunda y por lo tanto mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor tiempo de terapia intensiva, mayor costos, etc. La próxima. La prevalencia del delirio en la unidad de cuidados intensivos es extremadamente elevada, alrededor de 80% según las consideraciones. Esto tiene que ver con que es un fenómeno de instalación aguda, donde hay pensamiento desorganizado y desatención. El paciente en la terapia intensiva se siente amenazado y por lo tanto nosotros le damos analgésicos y a veces sedantes y eso los confunde a su vez más y los pone en una situación más crítica. Lo bueno de esta situación es que si uno lo previene y uno lo detecta, es tratable. Entonces, no es una circunstancia que pueda pasar desapercibido y si pasa desapercibido tiene riesgos importantes. La próxima. ¿Qué pacientes son los que están más sujetos o tienen más prevalencia en tener delirio? Hay tres aspectos, a mí me interesa marcarlos: iatrogénicos, que es lo que tiene que ver en definitiva esta charla. Los dependientes del paciente, los pacientes con más edad y los pacientes más graves con Apache mayor tienen más riesgo de tener delirio. Los pacientes con alteraciones metabólicas graves, como por ejemplo acidosis metabólica, o pacientes que hacen mucho tiempo que están en la terapia intensiva, o que tienen enfermedades como sepsis, hipoxemia, tienen más riesgo de tener delirio. Esos serían dependientes del paciente y dependientes de la enfermedad de base. El catéter urinario ha sido relacionado categóricamente con más presencia de delirio. La presencia de dolor y el dolor no manejado, más presencia de delirio. Y la utilización de 2 o 3 drogas para sedar al paciente de utilización continua y endovenosa también. ¿Cuáles serían los que dependen de nosotros? Que dependen de el equipo de salud. Lo que tiene que ver con el entorno del paciente. El entorno del paciente es un entorno hostil. No mantener el ritmo sueño-vigilia. Mantener las luces encendidas e intensos ruidos. Tratar de generar protocolos que nos permitan reducir uno de los factores prevalentes del delirio, como son las benzodiazepinas. No tratar el dolor. Esas son circunstancias que dependen de nosotros. En relación con las otras dos. La próxima. Y una de ellas es la sujeción. La sujeción genera delirio siempre. En la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva, reunidos en una convención, hizo este algoritmo. Como ustedes saben, los pacientes, no todos los pacientes entran en los algoritmos, pero podría ser importante para considerar qué pacientes tienen indicación de, o por lo menos sugerencia de sujeción. Como ven,
la capacidad desde el punto de vista científico respecto a la decisión de decidir si es sujeción o no, es escasa. No es 3, pero sí no 6. Los pacientes que están confusos, desorientados y combativos, que han fracasado en otras medidas, sí podríamos indicar la sujeción porque el riesgo es mayor que el beneficio. Y el paciente que, no estando consciente, o que no tiene parálisis muscular, o que no está alerta y orientado, y no puede ser observado constantemente, también. Todas las demás, si la relación enfermera-paciente es adecuada, no está indicada la sujeción. Y acá cambia un paradigma importante. ¿Cuántas veces el enfermero o el médico ha preferido sedar antes de tratar de tranquilizar verbalmente, contener, no contener desde el punto de vista de una contención física, sino contener desde el punto de vista psicológico? ¿Cuántas veces decidimos hacer un sedante en vez de intentar otra cosa? La sedación y la sujeción tienen relación directa con la presencia del delirio. El delirio es más muerte, más días de terapia intensiva, más corto. Bueno, esto ustedes lo conocen. En la mayor parte de los lugares esto lo hacen enfermeros y kinesiólogos. Es la decisión o el diagnóstico del delirio. La próxima tiene que ver con este proceso de CAMICU, que tiene varios pasos, y como ustedes saben, se cumple el primer paso, el segundo, y tiene un estado de conciencia que es 0, seguramente si tiene alteraciones cognitivas es delirio, y si no, no lo será. Pasar la anterior, por favor. Como ven, el CAMICU es un método de evaluación muy sensible. Muy sensible, que significa que vamos a poder detectar siempre el paciente que realmente tiene delirio. Si no tiene delirio, será un verdadero negativo. Es muy fácil que este paciente en este algoritmo entre del lado del delirio. Y esto es lo que habitualmente observamos. El delirio es prevalente en la terapia intensiva y es fácil reconocerlo a través de esto. ¿Qué pasa cuando lo reconocemos? Tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas. La próxima. Todas estas medidas de tratamiento son las que tenemos que tener presente antes de considerar las medidas farmacológicas. Las medidas farmacológicas, si bien están probadas su eficacia, no son del todo seguras. En especial, la única droga probada con el curso del tiempo es el haloperidol, y es la droga que damos por vía endovenosa. Las otras, tanto quetiapina como olanzapina, tienen menos eficacia y son dadas por vía oral. Y ya hablamos de la dexmedetomidina. La próxima. 2 palabras con respecto a los relajantes musculares. ¿En qué circunstancias deberíamos usar relajantes musculares? Estrés severo. Estrés severo, digamos, hay varios trabajos donde la PAFI por debajo de 100 en el paciente que debe ser mantenido con PIP elevada o con tratamientos de emergencia, como por ejemplo crono. Estos pacientes podrían beneficiarse con la presencia o el uso de relajantes musculares. El asma agudo grave en su primera etapa, cuando no puede ser mantenido y mejorado,
en virtud del atrapamiento aéreo. El tétanos. Después no hay evidencia para el uso y la mantención del uso de estos relajantes musculares. No obstante, estos sí deben ser siempre usados con sedantes. No se puede, no se debe utilizar. Hace un poquito calor. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer la voz? Es porque es gallinita. Entonces tiene razón. No funciona el aire. No funciona. No Nos mancamos. Nunca usar estos medicamentos sin sedación. Estos medicamentos no afectan el estado de conciencia del paciente. Por lo tanto, si se usan sin sedación, el paciente está totalmente lúcido y relajado. Y es una situación, tal como lo describió la persona que utilizó por primera vez el curar en su propio cuerpo, es una situación infernal. Siempre guiar el uso de estos medicamentos con dosaje de CPK, creatinfosfoquinasa, en plasma. Y en lo posible utilizarlo en bolos antes que en perfusión continua. Varios años después de ese trabajo del 2002 apareció esta nueva reedición de las guías de práctica clínica para la sedación y el dolor y el delirio en terapia intensiva, con esta sentencia que me parece mucho más importante que las dosis y la farmacocinética y farmacodinámica de los sedantes. Debe estar despierto, debe estar alerta, libre de dolor, libre de ansiedad y libre de delirio. Eso permite que el paciente activamente participe en su recuperación. Y este objetivo debe lograrse siempre, si es posible, sin sedante. Si es posible, solo calmando el dolor o con la menor dosis de sedante posible. Pero ya cambió el paradigma con respecto a la década del 60, donde todos los pacientes eran sedados y relajados. Ahora los pacientes deben estar en un RAS de 0 o menos 1. Y esto es algo que, asociado a la versatilidad de los nuevos ventiladores, que podamos lograrlo, es un objetivo en sí mismo, ¿no? Entonces, y ya pasamos a las preguntitas. ¿Está presente el dolor? Si está presente, tratarlo. En especial, recuerdo a una escala de acuerdo a su magnitud. Si es pertinente sedar, lo evaluaremos. Y si es posible suspender diariamente el esquema de sedación, vale la pena. Y si la sedación se requiere, si no es posible pensar que no sea continua. Si es continua, tratar de suspenderla progresivamente y relacionada con una escala cuantitativa de sedación. Y en realidad, si podemos utilizar en vez de sedación continua analgesia endovenosa, en bolos, mejor. La próxima. Y ya para ir terminando, estas circunstancias que tienen que ver con que el paciente hacia el final de su periodo de estado en terapia intensiva puede mejorar completamente o incompletamente. La mayor parte de ellos evoluciona o mejora incompletamente. Lo que pasa es que nosotros, como la mayor parte de las veces no seguimos viendo a los pacientes que se van de alta de terapia intensiva, no percibimos la circunstancia de calidad de vida o deterioro funcional que suelen tener. Y estos pacientes, la mayor parte de las veces, quedan con alteraciones en las vías urinarias, las vías respiratorias, trastornos psicológicos y fundamentalmente estas dos circunstancias de estrés postraumático y síndrome post-ICU que vemos prevalentemente. ¿Prevalentemente qué significa? Y más del 60% de los pacientes que han tenido delirio en la terapia intensiva terminan evolucionando hacia estos síndromes. Síndromes que tienen que ver con delirio
persistente, esto es demencia, depresión, ideas traumáticas, ideas paranoides. Esto es prevalente y en realidad los pacientes que han tenido delirio, y el delirio está asociado con todas las cosas que dijimos, benzodiazepinas, mal manejo del dolor, etcétera, etcétera, esto es absolutamente prevalente. Lo que pasa es que no lo conocemos, porque ninguno de los intensivistas solemos tener un seguimiento longitudinal de estos pacientes. La idea es que en el futuro pensemos un poco más en esto. Y este estrés postraumático, síndrome post-ICU, parece que tendría que ver con estos tres compartimientos. El primer compartimento respecto a los factores de riesgo que tiene el paciente o de resistencia a tenerlo. ¿Dónde están los antecedentes psiquiátricos? Las mujeres y las personas más jóvenes tienen más riesgo de tener este síndrome post-terapia intensiva, los antecedentes psicológicos, la capacidad de optimismo, etcétera, etcétera, pueden influenciar respecto a este efecto categórico de la terapia intensiva, si tiene o no traqueostomías, si cuánto tiempo hace que está en la terapia intensiva, y fundamentalmente relacionado con este aspecto, analgesia adecuada, protocolo de sedación, protocolo de analgesia y prevención del delirio. Eso determinará o no que el paciente tenga una buena calidad de vida y que no tenga un síndrome de estrés postraumático. Próxima diapositiva. Bueno, no se ve bien, pero este es nuestro paciente grave en cuidados intensivos. Bueno, tiene una máquina de diálisis, tiene un ventilador, varias drogas vasoactivas y obviamente este paciente está sujeto a muchísimas circunstancias traumáticas, no solo traumáticas físicas, sino también psicológicas y emocionales. De manera que este enfermo, además que no comprende su situación, que se siente agredido, le damos drogas que hacen que su capacidad de reconocer sea peor. Entonces, el delirio, que ha sido interpretado últimamente como un factor de compensación, el paciente delira porque se cree que está en un infierno, puede hacer persistir este delirio y no mejora con la mejoría de la enfermedad crítica. Y esto es un paradigma hacia el futuro. Esto puede persistir en el tiempo y no tratar esto o no prevenir esto puede hacer generar mayores riesgos futuros. Por último, recomendarles tener en cuenta estos paquetes de prevención y manejo del delirio y de la enfermedad post-terapia intensiva, que se han publicado el año pasado, donde tener en cuenta A, B, C, D, E, F como acrónimo importante para prevenir las circunstancias deleterias del delirio y prevenir el síndrome post-ICU. Evaluación, es evaluación, prevención y manejo del dolor. Ambos es considerar una escala de RASS de 0 a 1 y a intentar, en relación a esto, si el paciente ha mejorado la situación de enfermedad de base desde el punto de vista que ha salido de su situación de estado, iniciar pruebas de ventilación espontánea, elección y sedación de analgesia y protocolo de analgesia personalizado, prevención, evaluación y tratamiento del delirio, movilización precoz y ejercicio, y la presencia e involucramiento de la familia en el área de la unidad de cuidados intensivos. Ustedes saben, yo creo que sí lo saben, lo difícil que es intentar, no digo en el ámbito del hospital público, sino en general, hacer entender que es importante que la familia, los amigos y los afectos estén dentro de la terapia intensiva. Esto cuenta generalmente con un ámbito de resistencia brutal, cada vez menos, pero todavía muy difícil de concretar. Yo creo que en el futuro
las unidades de terapia intensiva tienen que tener a familiares y amigos dentro y contribuir al tratamiento. Este es un trabajo danés de hace 8 años. La relación enfermera-paciente de terapia intensiva es 1 a 1. O sea, una cosa completamente lejana a nuestras expectativas y actualidad. Por eso se pudo hacer este trabajo. Este trabajo es sedación cero, solo analgésico. Demostraron un impacto importante en la reducción de los días de terapia intensiva, en la reducción de las complicaciones, o sea que es posible a igual grado de gravedad de los pacientes un grupo sedado y un grupo no sedado. El grupo no sedado tuvo mucho mejor evolución que el grupo sedado. Es posible, pero tanto para esto como para no atar al enfermo, es necesario que la relación enfermero-paciente crítico esté equilibrada. Entonces tenían un enfermero por cada paciente. Bueno, y les presento esto simplemente porque pensemos que es posible lograrlo. Y también para hacerme el antecedente de que en Dinamarca, en 1952, en este hospital, se ventiló por primera vez una paciente fuera del área de quirófano. Esta es una epidemia de polio del año 52, donde el doctor Björn Ibsen practicó una traqueostomía en una paciente con relajación, con poliomielitis y por lo tanto un paciente neuromuscular donde es más fácil ventilar, aspiró sus secreciones y lo ventiló manualmente. Con este método, en esa epidemia de Copenhague del 52, se salvaron cientos de vidas porque se puso a todos los estudiantes universitarios a practicar ventilación manual a través de la traqueostomía y se salvaron estas vidas y ahí nació la terapia intensiva. Obviamente, después se ventilaron pacientes que no eran tan fáciles de ventilar. Y ahí empezaron a utilizarse drogas sedantes y relajantes y analgésicos. Pero este es el primer hito dentro de la terapia intensiva donde se ventilaron pacientes fuera del ámbito de quirófano, con estas circunstancias. Y a partir de ahí, la próxima, bueno, el hospital mejoró y bueno, está ahí, soy yo, que fue asignado un ratito y ahora estoy disponible, además de agradecerle a todas las preguntas que puedan hacer y les agradezco que me hayan escuchado. Esta es la parte más interesante, porque a lo mejor muchos de ustedes no trabajan en el ámbito de los cuidados intensivos permanentemente y no están acostumbrados a este léxico, pero bueno, me interesaría que discutiéramos algunos aspectos o circunstancias de las que hemos hablado. Si les resulta simple, si les resulta entendible, o dejamos estar. Sí, sí, en alguna de las diapositivas hablaste de la... ¿Te puedo tutear, no? Por supuesto. Hablaste de la movilización precoz, como cuando uno detecta el delirio, movilización precoz. Cada diapositiva podría haber sido una charla. Sí. Es complicado hablar de todas las cosas de manera pormenorizada. La movilización precoz, en realidad ha habido muchos, seguramente lo saben, ha habido muchos trabajos que no han demostrado el impacto evidente de la movilización precoz en cuanto a cuál es el endpoint de esos trabajos. Y es difícil, ¿para qué sirve la